interesante.
Buenos días, ¿me pueden confirmar si lo pueden escuchar en Zoom, por favor? Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días. ¿Alguien está conectado en Zoom que me diga si se puede escuchar? Sí se escucha, ¿verdad? Ya lo escuché en la computadora. Sí se escucha, gracias. ¿Cómo les va su inauguración de estos 2 meses? ¿Cómo los han tratado? ¿Bien? Qué bueno. Vamos a empezar. Realmente la clase de hoy es una clase muy sencilla, pero que es una que da las pautas para saber más o menos cómo está tu paciente, ¿no? Que es de lo principal y de lo primero que se hace, que es la agudeza visual, ¿no? Supongo que muchos ya saben qué es, han visto hacerla o mínimo. Aquí alguno de sus compañeros R2 o R3, pues la mayoría ya lo hacen. Algunos estuvieron un poquito antes, entonces ya más o menos tienen una noción de cómo es la agudeza visual, ¿no? Vamos a ver también a otra cartilla que es la de TDRS en pacientes pediátricos, cómo se realiza la agudeza visual en pacientes analfabetos. Ahora, la agudeza visual se toma con la cartilla de Snellen en algunas ocasiones. Sí, pasa eso. Sí. La cartilla de Snellen pues, fue creada en 1862 por un neerlandés llamado Herman Snellen, por lo tanto el nombre, ¿no? Muy bien, ya me contaron que ayer se los dijeron, estas definiciones, que es umbral mínimo legible, mínimo visible, mínimo separable y la agudeza de Vernier, entonces no nos vamos a detener mucho en esto. Ahora, ¿cómo se evalúa o cómo se toma la agudeza visual en pacientes a los que estamos revisando? Bueno, primero hay que conocer un poco de la cartilla. Esta está formada por cierto tipo de letras. Estos mantienen un régimen conforme vamos bajando. Cada nivel va disminuyendo su tamaño y esto no es nada más porque alguien se levantó una mañana y dijo, me parece que esta va a tener este tamaño grande, esta más chiquita y así. No, simplemente cada letra, dependiendo del tamaño, la distancia en la que esté, va a formar 5 arcos sobre minuto. ¿Qué quiere decir? Que va a formar cierto ángulo. O sea, la letra, dependiendo de la distancia en la que caiga, va a formar ese ángulo. Para que quede un poquito más claro. Aquí, esto es a 60 pies y esta mantiene sus 5 arcos por minuto y por eso mantiene un tamaño más grande. Entre más cerca se acerque al ojo, más chiquita se va a formar esa letra. ¿Sí nos queda un poco claro? ¿Sí? Dependiendo de la distancia, entre más lejos la letra se va a agrandar, entre más cerca esa letra se va a mantener más pequeña para mantener ese círculo. Bueno, la cartilla de Snellen está formada por 9 letras. Estas letras se hicieron para poderse distinguir una entre la otra. Tiene que se le va a ocluir un ojo y se le va a preguntar cuáles son las letras que ve. Ahora hay 2 formas de tomar la agudeza visual. Usualmente con la de Snellen lo hacemos con la última línea que el paciente ve. Si esa me ve 2, si son 5 y me ve 2 menos, se pone, por decir, si es 20-60 y esas 2 no las vio, 20-60 menos 2. Pero no es la única forma de tomarla. Por eso luego se coloca el estenopeico. El estenopeico hace que la luz se dirija a un punto más exacto y por eso mejora la agudeza visual. Entonces, la mejor agudeza visual con el estenopeico es lo más que uno puede llegar a mejorar ese paciente con corrección o lo mínimo. Muy bien, ahora la ETDRS, esta significa Early Treatment Diabetic Retinopathy Studies. Esta se creó específicamente para poder tener algo más estandarizado, más que nada para pacientes que están en algún tipo de protocolo, para poder tener siempre la misma cartilla y siempre mantener ese tipo de cartilla y que sea algo estándar y no tener ese sesgo de que aquí se le hizo con una TDRS, allá con una Snellen, allá con una Bailey-Lobby, entonces se estandarizó. Estas tienen algo que se llama letras Sloan
Este es un tipo de letra que tiene una tipografía llamada sans serif. Estas son las letras y estos son los tipos que tenemos, que es la de sans serif con la tipografía, la tumbling E, el hot B, el landlord C y pues las de Lea, ¿no? Y todo esto va a depender qué tipo de pacientes estén presentando, si es un paciente pediátrico, si es un paciente analfabeta o un paciente que puede leer las letras normales. La otra forma de poder tomar una muestra visual, que creo que también se las enseñaron ayer, es en ETDRS tienes que completar 5 letras de una línea para poderlo poner en esa agudeza visual. ¿Qué quiere decir? Que si en el 2060 me vio 3 letras y en el 2050 me vio 2, la agudeza visual va a ser de 2060, ¿ok? Si es un 2030 y me está viendo 3, pero no me completa el 2020, pero sí me completó letras del 2040, la agudeza visual se va al 2040. ¿Sí me estoy dando a entender? Muy bien. Ahora, esto es una gráfica de conversión. Tómenle foto. Les va a servir mucho. Porque esta tiene en pies, en metros, a 4 metros de estándar, la decimal, el ángulo visual arco minuto y el mínimo ángulo de resolución. Esto, créanme, no en todos los lugares a los que van a rotar tienen el mismo tipo de cartilla de Snell y en algunos lugares está en decimal, en algunos está en lower. Entonces les va a servir mucho porque de repente se van a encontrar con un punto 48 y van a decir que agudeza visual es esa. Los va a sacar de mucho apuro, créanme. Ahora, ¿cómo tomar agudezas visuales en pacientes pediátricos? Esto va a depender mucho del tipo de paciente pediátrico que tengan. ¿Qué quiere decir? Si es un niño muy pequeño que no sabe leer aún, si es un niño adolescente que ya no es niño, o si es un paciente cooperador o no, o si es un paciente con algún déficit cognitivo o no. Todo eso va a depender mucho porque es qué tanto te va a ayudar el paciente para ver ese tipo de agudeza visual. ¿Vale? En niños mayores siempre se va a tratar de tomar la agudeza visual igual que en los adultos, o sea, con una cartilla Snell o una TDRS, con el oclusor y con el pinhole, ¿ok? Pero niños ya más pequeños, bueno, tenemos los exámenes visuales computarizados, que es como el que tenemos aquí abajo en el consultorio 1, que nos ayuda a que cada letra que va pasando vaya a cambiar. Así me ayuda a que el paciente no se las memorice, porque hay niños que solo por hacerlos creer o para ellos sentir que están haciendo bien la prueba, se van a memorizar las letras, ¿va? Entonces van a hacer o van a sentir que ellos están haciendo algo bien cuando a nosotros nos está afectando la máxima agudeza visual que ellos tienen, ¿no? Porque si no sabemos qué tanto es el daño o qué tan baja visión tienen, porque ellos se aprenden. Entonces, realmente este tipo de agudeza sí nos ayuda. Ahora, niños, se supone que lo más ideal es parchar el ojo para poder hacer la revisión del otro, no un oclusor, porque los niños tienden a hacer esto. Entonces ven por una orillita del otro y eso me ayuda a que se converjan los dos ojos y tengan una mejor agudeza visual, más si el otro ojo es el que está fallando, ¿no? Entonces lo agarran y ellos lo hacen en automático, no es que lo hagan con intención, simplemente pues ellos voltean la carita o empiezan a moverse para ellos ver mejor, aun cuando nosotros nos esté fallando en la prueba. Voy a regresar un momentito. En estos pacientes, pues está, voy a regresar acá, la de Lea, que es esta de aquí abajo, que es la de símbolos, eso pues es para pacientes más pequeños. Y para pacientes que son bebés que aún no me identifican ni símbolos o letras o nada, está el de seguimiento, que quiere decir que van a tapar un ojito y van a poner algo enfrente y tienen que moverlo y el pequeño tiene que seguir con ese ojo el objeto, si no es que tiene una baja visual. Ahora, ¿cómo saber si un pequeño tiene una diferencia entre un ojo y otro? Se pone y el pequeño va a querer quitar la mano, ¿ok? Y en el otro, no. Tapas un ojo y con este te quita la mano para poder ver y con el otro te lo deja normal. Quiere decir que hay una diferencia marcada entre la agudeza visual de un ojo y otro, porque él en automático está diciendo quiero ver, quítame esa mano y pues el niño te lo está diciendo, ¿no? Este ojito no me está sirviendo tanto como el otro. Ahora, en pacientes que tienen baja visión, muy baja visión, esto lo van a ver más
con la doctora Fernanda, pero ahorita nada más para tocarlo, que son agudezas visuales mayores a 20/400, o sea, se puede hacer ya sea el cuentadedos, movimiento de manos, o lo que hacen algunos es mover la cartilla visual más cerca. O sea, si el paciente está ahí, la cartilla visual se mueve hasta donde está el paciente. La distancia es la que va a cambiar, o sea, el nominador, que es la distancia a la que se encuentra, se va a modificar. ¿Qué quiere decir? Que entre más cerca esté, el 20 de arriba, el nominador, es el que va a cambiar. Si la distancia que él tenía de 20/400 me alcanzó a ver a 5 pies, se va a cambiar a 5/400, ¿ok? Si está a 6 o a 4 o a 10, se va a cambiar eso a el nominador. ¿Sí me entender? Sí, muy bien. Bueno, en pacientes jóvenes, esto ya lo tocamos un poquito, o preliterarios, se va a utilizar ya sea los símbolos de Lea o el set de reducido de letras, que son unos optativos que son solos, pues para podernos acercar más fácil cuando son pacientes pediátricos. Y en infantes muy pequeños, pues como les comenté, la prueba de fijación y seguimiento. En pacientes analfabetos realmente no hay mucho en la literatura, pero pues simplemente se hace como un paciente normal y se le pide ya sea que distinga las formas, que les diga para dónde está la C o para dónde están las patitas en la mesa. Ojo, hay pacientes que a veces de la E y dicen, no, es que no sé leer, no sé qué es. Existen muy bien las pruebas. Hay muy pacientes con ese tipo de pacientes, porque si no los van a frustrar a ellos y van a tener una mala prueba, ¿vale? ¿Dudas sobre aquí la cartilla de negocios visuales? ¿Alguien me la puede llevar pasando? ¿No? Carmen, ¿cuál es tu trabajo con las simplemente puedes traer escrito que solo hay 3 formas de control de ojos, que son los este tiende a mejorar en algunos tipos de patrones que hacen la luz, ya que puede llegar a causar ese especial y eso causa problemas de la carotida. Esto es muy elevada y es muy dolor. Por eso, sus pacientes de ya que les van a dar dolor. Porque ya no hace que ¿verdad? Siempre voltean el párpado, que no tengan metales o más rebabas, porque van a regresar con lo que no sabe. Eso es lo que les comentaba, que cuando son pacientes que tienen una patología como de itis y les da la luz de la lámpara del sol o de lámpara de luz, y, pero lo más bajito que puede que les comentaba era usted. Tenemos que tener bien antecedentes de los pacientes, que tienen, que tienen enfermedades inmunes, que tienen diabetes, hipertensión, todo eso. La patología aún con los toda revisión de aparatos y sistemas, eso es enfocado al ojo, ¿no? No. Me quedo que le pasa. No, tengo dolor de abdomen y ya se me separa. Y sí pasa, nos llegaron varias consultas en el de Miranda, que llegó y yo le pregunté que estaba con todo y dijo, no, bien, veo bien, pero tengo de redes hace una semana y yo ¿cómo le explico? Que pues no es consulta general, ¿no? Bueno, entonces ahí tienen que especificarles a los pacientes qué molestias tienen en el ojo o si tienen algo relacionado con el ojo, la sintomatología del ojo con el cuerpo, ¿va? Y sus antecedentes médicos. Muy bien. Dolor tipo ocular. De leve a moderado. Eso tienden a ser ojo seco, blefaritis, infecciosas, conjuntivitis infecciosa, peritonitis, pterigiones, y a veces cuerpos extraños. Ojo, los cuerpos extraños no solo son las rebadas, también puede ser traumas penetrantes con algún objeto, desde un clip, una grapa, hasta un ganchito de esos de pescar.
Hay dolor tipo orbitario que me puede ser causado desde sinusitis, traumas, celulitis orbitaria, síndromes inflamatorios, de cadenitis aguda, ¿va? Siempre hay que ir dirigiendo su interrogatorio a la patología que ustedes creen. Ojo, el paciente siempre va a tratar de divagar y decirles, no, es que hace un año empecé y me dio un golpe y luego 3 meses después hice otra cosa y me dio calor en el ojo y luego ya no vi. Entonces dirijan su interrogatorio a lo que ustedes piensan, pero siempre escuchen al paciente, solo dirigido, ¿vale? Y el otro tipo o el otro área de dolor será el pervitario, que pueden ser desde traumas, orzuelo, celulitis preseptal, decrocistitis, dermatitis de contacto química, herpes zóster, dolor referido o arteritis de células sillantes. Y pues como ven, sí llega a doler. Entonces tengan cuidado con los pacientes, siempre con mucha delicadeza. Hay que recordar que estamos hablando de un ojo. Y la otra, esta no es tan comentada, pero uno de los libros sí refería dolor tipo astenopía, que es por errores de refracción o mal corregidos, ¿va? Estos, creo que es un poquito controversial, porque hay algunos médicos que dicen que no genera dolor, otros dicen que sí, e igual en la literatura van a encontrar que no y que sí. Eso va a depender mucho, yo creo que ya de su criterio cuando vayan ya pues estudiando viendo más pacientes. Si hay pacientes que llegan y se quejan de dolor de cabeza o de dolor de ojos al tener una mala graduación, ¿va? Ya sea por tener un exceso de graduación o una falta de graduación al final del día, que es muy común en pacientes hipermétropes, que son hipocorregidos, que al final del día ya el ojo está cansado, ya el ojito ya no puede compensar la graduación que necesita y que no tiene, y empiezan a frotarse los ojos, a quitarse los lentes, a hacer esto, es decir, no, es que al final del día me duele la cabeza, ya no aguanto, ¿va? Entonces, eso es otro tipo de dolor que se puede hacer, ya sea por espasmos, insuficiencia de convergencia, y también puede pasar por cierto tipo de fármacos. Y bueno, solo para terminar, el arma que puede hablar con los ojos también puede besar con la mirada. ¿Dudas o preguntas que tengan? ¿No? Los periódicos, o sea, tenemos que esperar a un cierto punto donde se Probablemente lo vayan a ver más adelante, supongo, porque no me tocó pediátricos como toda la... Me tocó solo de cartillas, pero sí, los pacientes que son muy pequeños son hipermétropes. Recuerden que el ojo sigue siendo pequeño, entonces van a secarse las cosas y van a hacer visquitos, pero también es normal. Ojo, siempre hacer un cover test porque pueden tener una deficiencia de convergencia o algún estrabismo oculto, ¿va? Pero siempre revisar a tu paciente. Es bien difícil tomarles un ref, pero siempre hay que hacerlo, a pesar de que el paciente no quiera. Ya sea con la mamá, que uno usualmente lo hacemos entre 3 o 4, uno moviendo el auto, la mamá agarrando el cuerpecito, otros agarrando los pies y otro dirigiendo la cabeza. Usualmente el que dirige la cabeza siempre es uno de nosotros para poderlo sostener y que vea hacia enfrente. Ojo, hay que explicarle a la mamá que no duele y que a pesar de que esté llorando y gritando y pataleando el niño, es un examen que no duele para que esté calmada, porque si no, se altera la mamá, se altera más el niño y la consulta se va en picada, ¿vale? Entonces, siempre mantener calmada a la mamá, porque eso también nos ayuda con el niño. Si la mamá se te pone histérica, el niño se te pone histérico. Y eso es en toda consulta de oftalmo, pediátrica o en todos lados. Si una mamá está histérica, el niño está igual, ¿va? Entonces, siempre explicarle a la mamá qué estás haciendo, porque es su hijo, ¿sí? Te está confiando los ojos de su hijo a ti. Pero sí, en pacientes muy pequeños es normal que sean hipermétropes. La hemetropía llega hasta los 8 años de edad. Tienes que esperar que un paciente tenga positivo. Si un paciente pequeño antes de los 8 ya es miope, probablemente ya necesite su corrección. Porque eso ya se pasó o sea, adelantó a su hemetropía y ya me está cruzando miopía. Entonces, esa miopía probablemente vaya a seguir creciendo. ¿Ven? ¿Alguna otra duda? El dolor de glaucoma, parte de la luz, ¿es alguna diferencia o es parecido? Pues
El glaucoma, cuando es de un ángulo cerrado, te va a llegar con dolor, sin o con luz. No importa si le da la luz o no, es mucho dolor, el paciente no se deja revisar. Usualmente en la literatura vas a encontrar que le hagas una agonoscopía o una indentación, pero el paciente realmente no se deja tratar, no lo haga. Pero realmente no tiene una diferencia más que el dolor de glaucoma siempre está ahí porque la presión está a veces en 30, 50, 60. ¿No? ¿Alguna otra? ¿No? Muy bien. Gracias. De nada.